Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos. Estamos dando ya por finalizado la unidad número 4. Estamos en la semana número 4. Vamos a ir desarrollando todos los temas que tenemos planificados para la presente clase. Y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada uno de los temarios y obviamente vamos a ver justamente sobre la independencia de nuestro continente americano, de Latinoamérica. Vamos a ver los procesos de independencia que se dieron en los diferentes territorios y obviamente lo que conllevó a generar este gran ideal que tuvo en un inicio Simón Bolívar, como fue la Gran Colombia. Vamos a ir a desarrollar la siguiente temática. Y vamos a hablar sobre justamente la independencia de América Latina. Los criollos descendientes de españoles nacidos en América habían generado una identidad propia, americana y ya no española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios. La Ilustración llegó a Latinoamérica de la mano de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contacto con círculos intelectuales europeos. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra del régimen que existía de la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. En cuanto a los movimientos juntistas, justamente dentro de este proceso de integración que se empezaba a desarrollar, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por las reformas borbónicas que habíamos hablado ya en clases anteriores. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia sobre un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. Seguramente las reacciones de los virreyes, capitanes generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron justamente duramente reprimidos. Eso quiere decir que hubo bastante derramamiento de sangre justamente por estos movimientos juntistas que iban proclamando un proceso de independencia de la corona española. En cuanto a las causas de la revolución independentista, la crisis de la monarquía española es una de las crisis. Otra es la confianza y experiencia de que en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdieron total legitimidad. Otra de las características es la relación entre la élite local y la monarquía se había resquebrajado, pues había un roce en cuanto a la élite que venía justamente de España y obviamente eh, de los criollos que estaban asentados en suelo americano. Las revoluciones de Estados Unidos y Haití hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. Las reivindicaciones populares de Haití causaron temor en la élite colonial, que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se habían desatado en la isla llegaran a oídos de la población, cosa que fue imposible, y obviamente empezaron a desarrollarse todos esos procesos de liberación y abolición total de los procesos de esclavitud. Y por último, las ideas de la Ilustración fue fundamental. Estas promovían relaciones políticas y distintas a los del antiguo régimen o el absolutismo que prácticamente existía o mantenían su criterio en el cual solo las élites pudientes debían dominar y obviamente el pueblo, el proletariado, obviamente debía estar bajo las órdenes obviamente del antiguo régimen. Esto en cuanto a las ideas de liberación aplicadas a través del proceso de la Ilustración. Estas son las causas, obviamente, por las cuales se desarrollaron las revoluciones independentistas en el territorio latinoamericano. En cuanto a las fases de la revolución independentista, vamos a ver cuáles fueron las fases. La primera fase, desarrollada en el año 1809 a 1815, se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas. Mientras en España se buscó la salida de los franceses, se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria.
Mientras tanto, en la segunda fase, durante el año 1815 a 1824, tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales. Uno en el sur, liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló en la batalla de Ayacucho en diciembre del año de 1824. En cuanto a las limitaciones de la revolución independentista, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial. Paulatinamente, otros grupos se unieron a uno y a otro bando. Los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional entre todos los pueblos. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de la misma jurisdicción, como fue el caso de Guayaquil y también de Cuenca, que se opusieron a las juntas de Quito. No causaron un cambio social y económico radical para la mayoría de la población. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante o dominante indiscutible. Indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente un proceso de transición de poder de los españoles hacia los criollos, y el resto de estructuras administrativas de cada una de las colonias se mantuvieron tal y como obviamente se venían desarrollando en manos de los españoles. La economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, esto es, a la producción agrícola y ganadera, ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional, y sobre todo con las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo el nuevo sistema imperialista. Esto en cuanto a las características fundamentales de las limitaciones en las cuales se desarrollaron las independencias en nuestro continente. En cuanto a los actores sociales de la independencia, vamos a ver cuáles fueron los protagonistas principales de todo este proceso de independencia. Las revoluciones independentistas hispanoamericanas fueron lideradas por los criollos. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a ambos bandos, a las causas patrióticas o a las causas realistas, dependiendo de los intereses de cada grupo que en determinada provincia. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patrióticas y realistas para perseguir sus propios ideales. Pues podemos mencionar las siguientes características. Por ejemplo, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud, y los mestizos, pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso, en su mayoría, tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos, los afrodescendientes fueron reclutados a la fuerza, forzosamente, por ambas partes de la guerra. Esto es tanto por los grupos de independencia, de los ejércitos independentistas, como obviamente de los ejércitos españoles. Los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar la causa realista, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una verdadera amenaza para los intereses de los indígenas. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas, como los de Santa Marta, Pasto y Coro, y afrodescendientes como los de Paita, se adhirieran a las causas realistas no implicaba una sumisión, sino una elección entre la amenaza que representaban los criollos para los intereses y privilegios que ya habían logrado. Importantes comunidades indígenas como las de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a las causas independentistas, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial.
La falta de unidad de intereses entre todos los grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social, hasta ante la falta de unidad social. Eso obviamente fue parte fundamental de todo este proceso. Dentro de todas estas etapas que se vinieron desarrollando, se gestó este gran ideal de formar la Gran Colombia después de de culminar todos los procesos de liberación, de guerras que se desarrollaron. Obviamente en el territorio latinoamericano vino esta gran idea de formar un mega estado, una gran unidad, como habíamos visto de pronto en temas anteriores. En la actualidad sigue prevaleciendo esta idea en función de formar un gran Estado, de formar esta unidad entre pueblos latinoamericanos para presentarnos dentro del orden internacional, especialmente dentro del mercado internacional. Esto obviamente se gestó desde el inicio. Lamentablemente, divergencias políticas, sociales, culturales y económicas privaron del desarrollo y fortalecimiento de la Gran Colombia y obviamente se disolvió. En este sentido, una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran el tipo de gobierno que se establecería y qué extensión ocuparían los nuevos estados. Eso era parte de las preocupaciones que obviamente tenían en aquel entonces. Simón Bolívar, Caracas 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar en la Carta de Jamaica en el año 1815 lo habían propuesto y en el Congreso de Panamá de 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera a las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para entonces se encontraron bajo el dominio español. El proyecto jamás se ejecutó, jamás se cristalizó, obviamente, y se disolvió. Para perseguir este ideal en el año de 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de, obviamente, de la Gran Colombia. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En el año de 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos principales. Se estableció Bogotá como capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el Libertador se encargaba de concretar la independencia del Perú. Una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar lo constituye la Carta de Jamaica, escrita en el año de 1815, en la que expone su proyecto sobre el futuro de América. En el siguiente mapa temático nosotros podemos ver los 3 territorios, obviamente hoy 3 estados independientes que estuvieron conformando en una primera etapa este gran ideal del libertador Simón Bolívar, como fue la Gran Colombia. Son los territorios de Venezuela, Colombia, lo que se denominó Nueva Granada, y también Ecuador. Eso era el megaterritorio que se estaba formando en América Latina. Pero como todo proceso tuvo el ocaso, llegó el ocaso lamentablemente, y obviamente la crisis, y se dio la crisis y la disolución de este gran ideal que fue la Gran Colombia bajo un sistema absolutamente centralizado. Las diferencias regionales se agudizaron, lo que hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regresara de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente, así lo hizo.
pero en lugar de apaciguar las diferencias, en lugar de apaciguar las revueltas, estas se exacerbaron, sobre todo ante los cuestionamientos de los santanderistas en la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunió una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830, cuando iba a embarcarse a Europa por su lado. Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito del Sur hizo lo propio el 13 de mayo de 1830 cuando adoptó el nombre de Ecuador. Entre las causas por las cuales se desarrolló esta disolución de este gran megaestado, podemos mencionar los siguientes. Dentro de ellos podemos mencionar la parte de la sociedad, la economía, la política, así. Por ejemplo, dentro de la sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos obviamente tenían intereses distintos entre ellos. Dentro de la parte económica, mientras que la sierra andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional. Las medidas que favorecían a una región afectaban a otra. En cuanto a las políticas, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las de las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que el dominio español. En cuanto a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones como una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y transporte desarrollados hicieron poco posible la unión. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base a los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas, tanto Panamá, Colombia, Venezuela y lo que hoy es Ecuador. Se disolvió, se separaron y conformaron estados independientes. Estas son las características más preponderantes y justamente sobre este tema de la Gran Colombia vamos a ir hablando un poco más intensamente. Vamos a ver cómo, de acuerdo al ideal del libertador Simón Bolívar, obviamente cómo se fueron estructurando, porque no fue una idea simplemente a la ligera, sino que hubo una serie de estructuras jurídicas, políticas, sociales, territoriales, monetarias, las cuales se fueron consolidando y fueron estructurando hasta dar origen a lo que es, obviamente, o lo que fue la Gran Colombia. Y dentro de este tema vamos a ir analizando, vamos a ir viendo justamente estas actividades, justamente de este gran ideal de la formación de la Gran Colombia. Y vamos a ir viendo desde el punto de vista ya interno la Gran Colombia, Estado multinacional del noroeste de América del Sur, formado por Simón Bolívar en el año de 1829 o 1819. En cuanto a los datos exactos de este megaestado de la Gran Colombia, podemos ver en relación a la ubicación, se encontraba ubicado al noroeste de América del Sur. Su capital fue Bogotá, su idioma fue el español, la forma de gobierno fue república presidencialista, su religión o la religión oficial que establecía en este territorio era la católica y su moneda fue la piastra. Ahí tenemos un dato bastante importante en cuanto a la estructuración y datos importantes, datos puntuales en función de la Gran Colombia. ¿Qué fue la Gran Colombia? La Gran Colombia fue un estado multinacional del noroeste de América del Sur, formada por Simón Bolívar en el año de 1819. Estaba integrado por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y también Ecuador. Fue creada por el Congreso de Angostura en el año de 1819 a través de la Ley Fundamental de la República. Su existencia fue ratificada por el Congreso de Cúcuta, que en el año de 1821 consagró la unión de Venezuela y Nueva Granada en una sola nación. Luego se adhirieron Panamá en el año de 1821, Quito 1822 y Guayaquil en el año de 1822.
En el contexto de la restauración monárquica consagrada en el Congreso de Viena y de Santa Alianza, la independencia de la Gran Colombia solo fue reconocida por los Estados Unidos, Haití, Chile, Argentina, Bolivia y Perú y Gran Bretaña. La Gran Colombia se disolvió se disolvió a principios de la década de 1830 debido a las diferencias entre el centralismo autoritario de Bolívar y los partidarios del federalismo. Estos últimos defendieron las autonomías regionales y optaron por la secesión, el sesionismo. La disolución de la Gran Colombia dio lugar al nacimiento de tres estados soberanos e independientes, como es Venezuela, Ecuador y Colombia, que hasta el año de 1803 incluso incluyó a Panamá. En cuanto al contexto histórico de este gran megaestado, durante el año 1810, tanto la Capitanía General de Venezuela como el Virreinato de Nueva Granada, los criollos revolucionarios desplazaron el poder de las autoridades españolas y crearon juntas de gobiernos locales. Estos procesos concluyeron con la consagración del Estado Libre de Cundinamarca el 4 de abril de 1811, la Declaración de Independencia de Venezuela el 5 de abril y la formación de las Provincias Unidas de Nueva Granada hasta el 27 de noviembre. Pero tras el regreso al trono del rey español Fernando VII, se inició la reconquista realista que, comandada por el general Pablo Morillo, tuvo lugar entre los años 1815 a 1816. A fines de 1816, Bolívar, que se había refugiado en el Caribe, desembarcó en la isla Margarita y de allí pasó a Angostura, donde organizó un ejército libertador con la ayuda de otros jefes patrióticos como Santiago Mariño, Manuel Piar, José Antonio Páez y Rafael Urdaneta. Durante el año de 1817, Bolívar lideró una expedición que logró liberar gran parte del territorio venezolano. En 1819 cruzó los Andes, venció a los realistas en la batalla de Boyacá y entró en Bogotá, liberando también a Nueva Granada. El 17 de diciembre, diputados en las provincias liberadas, reunidos en el Congreso de Angostura, votaron la ley fundamental en la que se estableció la Unión Venezolana y Nueva Granada, que pasaron a formar parte de la Gran Colombia. La formación del nuevo Estado quedó asegurada tras la victoria de Bolívar en la batalla de Carabobo en el año de 1821. En cuanto a las características principales de la Gran Colombia, las principales características de la Gran Colombia podemos mencionar las siguientes. Estaban formados por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y también Ecuador. Su capital era la ciudad de Bogotá. Estaba dividida en 12 departamentos, 37 provincias y 193 cantones. Su idioma oficial era el español y su religión la católica. La población era multiétnica, ya que estaba integrada por criollos peninsulares, indígenas, mulatos, afrodescendientes, mestizos y zambos. Las actividades económicas más importantes eran la agricultura y la minería. Los principales cultivos eran el cacao, la caña de azúcar, el café, el algodón, el tabaco, el maíz, la vainilla y los dátiles. Los minerales más explotados eran el oro, la plata y el platino y el cobre. Su forma de gobierno fue la República Presidencialista Unitaria, de la cual Bolívar fue su presidente y figura excluyente. Estaba regida por la Ley Fundamental de 1819 y la Constitución de Cúcuta del año de 1821. Tenía un poder legislativo bicameral integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Los senadores duraban 8 años en su cargo y los representantes 4. Eran elegidos por asambleas regionales cuyos integrantes eran votados por los varones mayores de 21 años que supieren leer y escribir y tuvieran un patrimonio mayor a las 100 piastras. Se vio sacudida por los conflictos entre el proyecto centralista encarnado por Bolívar y también el federalista, que defendían la autonomía y las particularidades de las distintas regiones. En cuanto al proceso de disolución, vamos a ver cuáles fueron los procesos más importantes en relación a la disolución.
La crisis entre Bolívar y los federalistas liderados por Páez y Francisco de Paula Santander se inició tras la independencia de Bolívar y la sanción de su constitución, redactada por Bolívar en el año de 1826. El principal objetivo de los federalistas era la amplia facultad concedida al presidente, cuyo cargo era prácticamente vitalicio. Los recelos de los federalistas se profundizaron durante la Convención de Ocaña, reunida en abril de 1828 para reformar la Constitución de Cúcuta. Los bolivarianos abrogaban por un poder presidencial fuerte y vitalicio. Los federalistas, por el cambio, defendían la autonomía regional y la periodicidad de los cargos de gobierno. La convención se disolvió el 10 de junio sin alcanzar ningún acuerdo ni existir ningún avance en todo este proceso. Inmediatamente después, Bolívar, en un intento de mantener la unidad de la Gran Colombia, se autoproclamó dictador. La actitud autoritaria de Bolívar provocó una reacción en su contra que culminó con un atentado frustrado contra su vida el 25 de septiembre. Si bien la participación de Santander no fue debidamente probada, fue condenado a muerte junto con otros federalistas, que fueron fusilados por traición a la patria. A último momento, Bolívar conmutó la condena a Santander, obviamente por el exilio. Al hablar de conmutar, significa cambió la decisión. Bolívar siguió gobernando en su ambiente conflictivo acentuado tras el estallido de la guerra contra el Perú, que reclamó la soberanía sobre Guayaquil. El conflicto finalizó en el año de 1829 con la firma del Tratado de Paz, que mantuvo la situación anterior de la guerra. Tras superar esta crisis, Bolívar alentó esperanzas de conservar la unidad, pero durante el año de 1830, la declaración de la independencia de Venezuela y Ecuador motivaron su renuncia indeclinable, siendo sucedido por Domingo Caicedo como presidente interino de la Gran Colombia. La secesión venezolana fue dirigida por el general Páez, primer presidente de la Cuarta República, quien gobernó intermitentemente hasta el año de 1863. La independencia del Ecuador tuvo como principal protagonista al general venezolano Juan José Flores, electo como su primer presidente. Reducida a Panamá y a Nueva Granada, la Gran Colombia se disolvió en el año de 1831. Ahí fue la última etapa en la cual prácticamente desapareció este gran ideal. En cuanto a los protagonistas, los principales protagonistas de la vida política de la Gran Colombia fueron los siguientes. En primera instancia, Simón Bolívar, durante los años 1783-1830, político y militar venezolano que organizó las campañas liberales que permitieron derrocar a los realistas de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Guayaquil. Fue presidente de la Gran Colombia entre los años 1819 a 1830. Defendió la necesidad de instaurar un gobierno fuerte y centralizado que contuviera las tendencias autonomistas de las distintas regiones y provincias. Otro de los principales protagonistas es Domingo y Caicedo y Sáenz de Santa María. Durante los años de 1783-1843, militar, estadista y política neogranadino, junto a Bolívar participó de las campañas que permitieron liberar a Nueva Granada y conformar la Gran Colombia. Fue 2 veces presidente de ese estado entre los años 1830 a 1831. En cuanto a José Antonio Páez, durante el año 1790-1873, caudillo de los llanos venezolanos que tuvo una participación decisiva de las campañas que permitieron liberar a Venezuela y Nueva Granada, se opuso al proyecto centralizado de Bolívar. Y por último, Francisco de Paula y Santander, durante los años 1792-1840, político y militar neogranadino, quien tuvo una gran participación decisiva en el proceso de independencia de Nueva Granada y en la conformación de la Gran Colombia. Luchó junto a Simón Bolívar para derrocar a los realistas, pero se opuso a las políticas centralistas. Fue uno de los principales defensores de la autonomía y los particularismos regionales. Prácticamente estuvo en contra de los ideales de Simón Bolívar. Estas son las características más preponderantes en cuanto a la estructura, historia y el ocaso de este gran ideal que tuvo Simón Bolívar. Pese a que no fue una idea 100%
anidada por Simón Bolívar. Esta obviamente fue una de las más importantes dentro de la historia de formación de los estados latinoamericanos. Lamentablemente por disputas, por falta de una coerción, de una unidad social, obviamente este gran ideal se disolvió. En otros contextos, prácticamente nosotros hubiésemos sido un estado mucho más grande, más poderoso económicamente que incluso los mismos Estados Unidos. Por la demografía, por la biodiversidad en cuanto a flora y fauna y otras características más que los hace únicos y diferentes a esta región. Lamentablemente nos hemos dividido, cada uno busca su nacionalismo, su regionalismo, y obviamente esto ha generado una división que nos catapulta a un proceso de pobreza, y obviamente los países más desarrollados nos consideran como países tercermundistas que no tenemos una amplia participación en el mercado internacional, en el mercado global, lo que nos sume también en un proceso de pobreza y pobreza extrema. Esperemos que en algún momento, tales como organizaciones como la CAL, la CELAE y otras organizaciones latinoamericanas, puedan tener esta misma visión y este mismo objetivo, y obviamente surtan la esencia necesaria para conformar un mega estado como obviamente nosotros queremos y también como nosotros necesitamos. Crecer también como estados, y también el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les invito a seguir activos en todos estos procesos educativos, debido a que a partir de esta es la última clase, y obviamente tienen ustedes la prueba evaluativa en función de los temas que hemos visto dentro de esta unidad. A partir de la próxima semana ya estaremos trabajando con lo que corresponde a la unidad número 5. Así que sigamos hasta el final. Y ya estamos entrando a la recta final de todo este proceso. Les deseo suerte, éxitos y una feliz noche. Nos vemos la próxima clase.